¿Sabes que más del 45% de las decisiones que tomamos diariamente no son decisiones realmente, sino hábitos que ejecutamos de manera automática? Mira, a lo largo del tiempo, el resultado que tengamos sobre cualquier situación, es decir, el estilo de vida que tenemos, la forma en la que vivimos, es el resultado de los hábitos que implementamos diariamente, consciente o inconscientemente. ¿A qué hora nos despertamos? ¿Qué comemos? ¿Con quiénes nos relacionamos? ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Cómo desempeñamos nuestro trabajo? Todo eso son hábitos. Entonces, si el resultado que tú tienes actualmente no es el que quieres, seguramente se debe a que los hábitos que realizas actualmente no son los adecuados. Si tú quieres saber de qué manera poder transformar un hábito negativo en un hábito positivo o simplemente generar nuevos hábitos de poder que puedan empoderar tu vida, que puedan generar ese resultado que tú quieres, te invito a que te quedes y escuches lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. Y no solo eso, sino además hemos incorporado cápsulas de información donde en pocos minutos hacemos la reflexión sobre un tema de interés. Te aseguro que incorporando esto a tu vida, tu contexto personal y financiero cambiará. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que nos escuches. Es un placer para mí tenerte aquí esta semana, pero lo más importante, créeme, vas a salir sumamente beneficiado después de este análisis. Uno de los problemas que normalmente se enfrentan las personas, cualquiera, tú, yo, quien sea, viene siendo cómo es que actuamos en nuestro día, o dicho de otra manera, qué decisiones tomamos. Solemos pensar que estamos en control de las decisiones. Sin embargo, después de un análisis pero bastante profundo, se llega a la conclusión que arriba del 40% de las decisiones que tomamos realmente son hábitos, hábitos que generamos de manera automática, hábitos que muchas veces no estamos conscientes. Cosas como a qué hora nos despertamos, cosas como qué tipo de dieta tenemos, personas con las que nos relacionamos, formas en las que hacemos nuestro trabajo, qué tipo de costumbres tenemos al momento de realizar cualquier actividad, etc. Pensamos que nosotros decidimos, sin embargo, no estamos conscientes que son hábitos que tenemos programados o reprogramados muchas veces en nuestra mente. ¿De qué se trata este análisis? Mira, este análisis, el libro es El poder del hábito. Su autor es Charles Duhigg y él viene siendo ganador del premio Pulitzer al periodismo. También es un bestseller en el New York Times por este libro, El poder del hábito. Y también tiene otro libro que se llama Más rápido, más inteligente, mejor. ¿Sí? Él menciona algo interesante. Él dice que los campeones no hacen cosas extraordinarias. Ellos hacen cosas ordinarias, pero lo hacen sin pensar. Y muchas veces lo hacen tan rápido que los demás o las demás personas no estamos lo suficientemente conscientes como para reaccionar. ¿Sí? Ellos siguen, él dice que los campeones siguen hábitos que ellos han aprendido. Y parte de lo que nos dice este autor radica en que los resultados que tenemos y la forma de vida que tenemos es a causa de los hábitos. Me voy a adelantar un poco, te voy a decir, es un libro, te lo voy a explicar primero en términos generales. El libro está muy bien documentado, es decir, no creas que es el típico libro de vamos, tú puedes, motivación, cómo cambiar. No, es un libro fundamentado en estudios científicos sobre cómo los hábitos quedan arraigados a nivel prácticamente inconsciente, ¿no? O subconsciente. Y muchas veces no estamos, conscientes, valga la redundancia, de eso.
Y pensamos que nosotros decidimos y actuamos conforme a lo que nuestros pensamientos nos dicen, pero al final, la verdad es que no es así. Son hábitos que tenemos arraigados y simplemente reaccionamos muchas veces. Hay estudios en el libro de personas que quizá tuvieron un daño cerebral, personas que tuvieron pérdida de memoria, personas que no recordaban ya quiénes eran ni su familia, ni sus hijos, ni nadie. Sin embargo, seguían repitiendo ciertas conductas, como el hecho de saber cómo llegar a casa, el hecho de saber qué desayunar, por ejemplo, o por qué hacían X o Y cosa, sin que las personas pudieran estar conscientes de por qué lo hacían, simplemente lo hacían. Imagínate lo que se puede hacer cuando alguien puede reprogramar su mente para que un hábito malo, ¿sí?, o un hábito negativo se pueda transformar en un hábito positivo. Y vamos a ver este detalle o estos detalles de todo lo que estoy diciendo a un nivel mucho más médico, ¿no?, o mucho más científico. No nada más se trata de fuerza de voluntad, ni mucho menos, sino que se trata de entender realmente cómo es que un hábito se forma, por qué se forma, pero la parte más importante, cómo lo podemos transformar. Te lo voy a decir en un breve resumen, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a aprender en este libro? Lo que vamos a aprender, o lo que el autor nos enseña, es cómo podemos romper los hábitos malos y adoptar hábitos más saludables o más inteligentes. En pocas palabras, el autor nos dice que los hábitos están compuestos, ¿sí?, por un ciclo de 3 pasos. El primer paso viene siendo el disparador. Por disparador es todo aquello que nos genera una reacción a algo, ¿sí? Vamos a verlo todo eso a detalle, pero son 3 pasos. Imagínate que tienes un medio círculo, digámoslo así, que es una línea donde la tienes de alguna manera haciendo un medio círculo, donde en un extremo tienes ese disparador, es decir, ese elemento que va a generar que actuemos de cierta manera. Ya vamos a ver más adelante a qué me refiero con el disparador. Después tenemos lo que viene siendo la respuesta automática que se genera a raíz de ese disparador, es decir, la rutina que hacemos cuando ese disparador entra en acción. Y el tercer paso se refiere a la recompensa, es decir, nosotros hacemos algo en función de obtener una recompensa. A nivel biológico actuamos exactamente igual que los animales, es decir, estímulo-respuesta, evitar dolor, obtener placer, según sea el caso, pero no hacemos algo nada más por casualidad, lo hacemos porque estamos buscando un resultado. Por ejemplo, cuando alguien desde niños todos yo creo que aprendimos el hecho de que si ponemos la mano sobre una plancha caliente nos vamos a quemar, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que poder saber cuál es ese ciclo, ¿no? O ese ciclo del hábito. Nosotros tenemos el hábito ya arraigado de que no vamos a poner la mano sobre una plataforma caliente porque nos vamos a quemar. ¿Cuál sería el disparador? El disparador que va a generar que nosotros no hagamos eso, que no coloquemos la mano sobre la plataforma caliente, es precisamente el calor, ¿sí? El calor no nos va, ya tenemos inconscientemente que no vamos a poner la mano ahí. ¿Cuál vendría siendo la respuesta? La respuesta es precisamente eso, ¿no? Retirar la mano o alejar la mano de esa plataforma caliente. ¿Y cuál sería la recompensa? Pues simplemente evitar el dolor de quemarte, ¿sí? Vamos a ver ejemplos mucho más profundos, más aterrizados, pero quiero que tengas la idea de que hay un ciclo, ¿sí? O un bucle, sería más bien la palabra, ¿no? Tienes un bucle que se va repitiendo constantemente, formado por un disparador. Después tienes la rutina o esa respuesta automática que se genera y después tienes la recompensa. Ahora, esto lo podemos aplicar a cualquier cosa, ¿sí? Se puede aplicar a cosas como ver mucha televisión, a cosas como tener malos hábitos de alimentación, al estrés, a la negatividad, al hecho de beber demasiado. Si nosotros somos capaces de reconocer ese bucle, ¿sí? Ese bucle de ese hábito que se está generando, ¿no? A raíz de un problema. Este libro se enfoca mucho en la cuestión de los problemas, es decir, hábitos negativos. Si alguien, por ejemplo, bebe mucho, fuma mucho, se alimenta mal,
tenemos que ser capaces de reconocer que ese ciclo, ese bucle se está manifestando. Pero la parte importante es identificar cada uno de los elementos de ese círculo vicioso, ¿no? Se podría decir. Y entonces, una vez que nosotros podemos reconocer que ese ciclo se está cumpliendo, tenemos que ser capaces de ver qué es lo que está pasando y ser conscientes de los pasos que se dan una vez que ese disparador se ejecuta, ¿ok? Es un proceso de observación y este libro, todo lo que te voy a decir a raíz de este punto, radica en eso, en poder identificar precisamente cuáles son los elementos que generan un hábito negativo que tenemos para poder transformarlo en un hábito positivo. No nada más con la fuerza de voluntad, que es importante, pero las cosas son de alguna manera una respuesta más médica, más científica, más psicológica, y no nada más se trata de fuerza de voluntad o de fe para hacer las cosas. Y cuando nosotros podemos identificar un mal patrón que tengamos, es decir, un hábito negativo, identificamos los 3 elementos y la clave radica en poder cambiar quizá esa rutina, esa respuesta automática se define nuevamente haciendo otra cosa que pueda generar ese mismo resultado. No te preocupes, vamos a verlo bien a detalle a qué me refiero con este punto, pero quédate con esa idea, ¿sí? Si nosotros logramos generar hábitos buenos, o sea, imagínate, así como tenemos hábitos malos quizá arraigados de una manera subconsciente, como un hábito negativo fácil puede ser el hecho de fumar. O sea, todos sabemos que fumar es malo, ¿sí? No hay nadie que pueda decir que fumar es benéfico para la salud, sin embargo, la gente lo hace. ¿Pero por qué lo hace? Porque la gente obtiene una recompensa de fumar, ¿sí? Y eso lo vamos a ver mediante ejemplos, pero hay una recompensa. No hay una acción que nosotros hagamos nada más porque sí, lo hacemos porque buscamos la recompensa. Imagínate que nosotros podamos identificar precisamente cuáles son las recompensas que queremos, pero en lugar de hacer algo negativo, lo convirtamos por algo positivo. O sea, que esa acción, por ejemplo, el hecho de fumar, en lugar de intoxicar nuestro cuerpo para generar quizá esa relajación, que nosotros podamos hacer un cambio de no intoxicar nuestro cuerpo, sino cambiarlo por otra actividad que genere ese mismo resultado, pero que sea una actividad positiva. Si eso lo trasladas a otras partes de tu vida, puede ser las finanzas personales, puede ser las relaciones que tienes con tu pareja, con tu familia, puede ser en tu salud, puede ser en N cantidad de cosas. Podrás estar un paso más allá que la gran mayoría de las personas y sobre todo tener una vida de mucho mejor calidad. ¿Ok? Habiendo dicho esto, vamos a ver cuáles son los puntos más importantes que te puedo mencionar de este libro y sobre todo pues que te quedes con la información lo más concisa posible, ¿no? Y sobre todo lo más depurada posible. ¿Por qué todo esto es importante? Mira, en la vida todo lo que hacemos realmente es un hábito. Cuando tú te despiertas, la forma en la que tú pasas tu tiempo con las personas, es decir, con qué personas convives más, cuánto dinero tienes, si eres feliz, si estás triste, tu salud física, todo es consecuencia de la forma o de las elecciones que hacemos sobre hacer algo o no hacerlo, ¿sí? Es decir, es una respuesta directa a la forma en la que hacemos las cosas. Ahora, gran parte de nuestras creencias, ¿no? O de las rutinas que nosotros tenemos muy arraigadas, simplemente son hábitos. O sea, son esos bucles que te estoy diciendo. Hay un disparador, hay una rutina, hay una respuesta automática que se genera y hay una recompensa. Lo que nosotros solemos hacer realmente no nos define lo que somos. ¿Ok? Es algo que quiero que tengas claro. No nos define. O sea, si nosotros tenemos una forma de hacer las cosas, no es eso lo que nos define. Nosotros, de alguna manera, esa actividad no es la base de lo que somos. Y como no es la base de lo que somos, podemos cambiarlo. Recuerda, hay 3 puntos y esto lo voy a repetir a lo largo del análisis. Tienes un disparador,
tienes una rutina, una respuesta automática que se genera a raíz de ese disparador y una recompensa. ¿Cuál es el problema? El problema viene siendo la rutina, es decir, la respuesta automática que tenemos hacia algo. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos una recompensa. Siempre hacemos las cosas por algo. Esa parte también tenla presente. Siempre hacemos las cosas para obtener algo. Y muchas veces la respuesta automática que precede a ese resultado que estamos buscando puede ser que no sea lo mejor, puede ser que no sea lo óptimo. Y sin embargo, lo hacemos porque es la forma en la que nosotros creemos que tiene que hacerse. ¿Qué sucede cuando eso lo cambias? Pues bueno, cambias, el resultado sigue siendo el mismo, pero cambias la acción que tú generas, o sea, la acción que tú haces directamente, la cambias y entonces la calidad de vida empieza, bueno, se supone que si tú cambias un hábito bueno, si tú realmente estás actuando en función de generar hábitos buenos, tu vida va a tener una mejor calidad de vida. ¿Sí? Eso es algo que no podemos quitarlo, ¿no? Es decir, es algo que siempre se va a estar manifestando. Pero si no estamos conscientes que tenemos esos 3 elementos al momento de querer cambiar algo, las cosas no van a funcionar. Es decir, no va a ser por fuerza de voluntad. Eso sí te lo digo. ¿Por qué? Porque muchas veces se tiene esa creencia, ¿no? Piensa que sí puedes, piensa que sí lo vas a alcanzar y la gente se queda en la acción de pensar. Pero esa respuesta automática sigue manifestando el problema. Los malos hábitos como el comer mal, ¿sí? Una mala dieta, una mala alimentación, malos hábitos de salud, malos hábitos en las relaciones, malos hábitos en relación al dinero, malos hábitos en relación al compañerismo en el trabajo, malos hábitos en relación a la forma de hacer las cosas, ya sea que lo hagas de una manera ética o no. Todo eso afecta, pero todo eso es en relación a la respuesta automática que generamos en relación a ese disparador, ¿sí? Ese disparador nos hace que actuemos de cierta manera para obtener una recompensa. Quiero que eso te quede muy claro y si soy algo redundante en eso o si repito eso varias veces es porque ese es el mensaje principal de este libro, que todos somos capaces de poder cambiar cualquier hábito que tengamos, cualquiera, poder transformarlo. No se trata de que crees nuevos hábitos, que sí los puedes crear, pero se trata más bien de cambiar, ¿sí? De transformar un hábito que tú tengas que no sea positivo en algo que realmente pueda ser positivo. Y vamos a ver a qué se refiere también. Y algo también importante es que si nosotros aprendemos a controlar nuestras reacciones en relación a los estímulos externos, es la forma en la que nosotros vamos a generar eso que el autor le llama pues el superpoder, ¿sí? Se dice que nosotros no tenemos control sobre nada más que sobre nuestras reacciones. Y nosotros, o vaya dicho de otra manera, si nosotros estamos conscientes de esas reacciones, vamos a dejar de ser víctimas de las circunstancias y vamos a estar entonces en control. Claro, muchas personas prefieren ser víctimas de las circunstancias que estar en control. Eso es un hecho. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo culpar hacia afuera que simplemente tomar la responsabilidad hacia adentro. ¿Ok? Pero si tú estás escuchando esto y si me has escuchado ya en otros análisis, estoy seguro que tú no eres de las personas que son víctimas, sino más bien de las personas que quieren mejorar, quieren empoderarse, quieren desarrollarse mejor y estar en control de las cosas. Que eso, vaya en última instancia, es lo que genera muchas veces ese estado de felicidad. Bien, vamos a empezar con las ideas principales de este libro o los puntos principales. El primer punto es sobre ese bucle del hábito, ¿sí? El ciclo del hábito o el bucle del hábito, como quieras llamarlo. ¿Qué es lo que tienes que saber sobre esto? Un hábito es un bucle, ¿sí? De 3 pasos. El primero es el disparador. Es el que le dice a tu cerebro cómo actuar o qué hacer de una manera automática, ¿sí? Entonces, es ahí donde se genera una rutina. Esta puede ser ya sea una rutina física, ¿sí? O una rutina mental o bien una rutina emocional. Responde a la pregunta, sobre todo este punto es, ¿qué es lo que hago ahora? Y finalmente existe una recompensa, la cual ayuda a tu cerebro a descubrir
si ese bucle en particular vale la pena para aplicarlo en un futuro. ¿Ok? Voy a repetir el punto clave aquí, que es el hábito o el ciclo del hábito. Tiene 3 elementos: un disparador, una rutina que se ejecuta de manera automática a la raíz de ese disparador y una recompensa. ¿Qué es lo que se tiene que hacer sobre este punto? ¿Cuál es el factor principal? Hay que reconocer cuáles son tus bucles o los ciclos que tú tienes de los hábitos que tienes, ¿sí? Escoge un hábito diario que tengas del cual te quieras deshacer. A veces creemos o tenemos la concepción de que el hábito es positivo, ¿no? Hago buenos hábitos. El hábito es imparcial. Puedes tener hábitos buenos, hábitos malos. El hábito simplemente es un patrón de conducta. Es una forma de hacer algo, ¿sí? Para conseguir un resultado. Entonces, si tienes malos hábitos, pues lo que te pediría que te quedes o lo que te pido que hagas en este punto se refiere a que definas cuál es ese hábito del cual te quieres deshacer. Y por favor, haz el experimento. Reconoce cuáles son los 3 pasos dentro de este ciclo, de este hábito, que crea ese patrón de conducta que tienes. ¿Sí? Tienes que ser capaz de entender precisamente qué es lo que lo genera, qué es lo que haces y sobre todo cuál es la recompensa que tú recibes a raíz de ese hábito negativo, ese hábito malo. Por ejemplo, si tú fumas, que viene a ser un ejemplo simple de entender, ¿por qué lo haces? No es por la nicotina en tu cuerpo, no es por el químico que podría ser, pero realmente, vaya, la gran mayoría de las veces no es por eso. La gente fuma, ¿por qué? Porque quiere relajarse. La gente quizá tiene ancladas ciertas percepciones en su mente, las cuales le generan esa necesidad de fumar. Por ejemplo, ¿cuál puede ser un disparador clásico al momento de que alguien fuma? Normalmente cuando se mezcla el alcohol, genera ese disparador. ¿Por qué? Porque el fumar es una actividad social o inicia siendo una actividad social. Entonces, cuando tú empezaste a fumar, muy posiblemente haya sido para imitar una conducta social. ¿Ok? Aceptación y demás, sentirte integrado a un grupo o lo que tú quieras. Y normalmente, pues es un vicio ligado a otros, ¿no? Entonces, el fumar muchas veces va ligado al hecho de tomar. Entonces, cuando alguien empieza a tomar alcohol, le dan ganas de fumar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene ligado la actividad social, ¿sí? Y el alcohol es un estimulante, mientras que el cigarro, pues, puede ser un relajante, ¿ok? Entonces se mezclan ambos vicios, digámoslo así, y el disparador pues puede ser cualquier bebida alcohólica que tú tengas. Al momento de que tomas alguna bebida alcohólica, te puede generar ganas de fumar. Y cuando eso sucede, lo haces de manera indirecta, automática, no es tanto que te lo estés pensando, simplemente lo haces. ¿Ok? Otro disparador del hecho de fumar puede ser cuando estés estresado, ¿sí? O estás nervioso ante algo. Recuerda, el fumar es un relajante. ¿Cuál es la recompensa de fumar? Que te relajas. Eso es. Te sientes más a gusto, te sientes más cómodo, más cómoda. Al final eso es lo que genera. Es como una manera de tranquilizar tus nervios, ¿no? De ponerte en una situación más relajada. ¿Y a qué voy con todo esto? Si tú ya tienes un disparador, si tú logras saber que a lo mejor el alcohol puede ser un disparador, también puede haber otros, una situación estresante, una situación que te genere nervios o prácticamente una situación que te genere alguna sensación relajante, ¿no? Puede ser, quizá, estás en un lugar frío y en ese lugar frío está nublado y automáticamente te dan ganas de fumar. ¿Por qué? Por el calor, para sentirte más a gusto. Y otra cosa importante es, hay anclas en la mente, donde quizá estuviste en algún momento en el tiempo, en otro lugar donde tú solías fumar, y el ambiente, el clima era de esa manera. Entonces, al momento de que fumas, pues te trasladas a ese lugar, ¿no? ¿Cuál es la clave en todo esto? Identificar precisamente cuáles son los disparadores
y las recompensas. Lo vamos a ver todavía más adelante a detalle, ¿no? Pero tienes que ser capaz de poder identificar estos en función de poder cambiar la rutina que se genera. Porque si lo que tú buscas es relajarte, hay formas de relajarte. No sé si me voy a entender. Es decir, si tú fumas para tener una relajación, pues el ejercicio también te puede generar la relajación. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el disparador que lo genera? ¿Sí? Vamos a ver un poco más sobre esto. Ahora, la gran idea número 2, o el punto número 2, se refiere precisamente al disparador. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Cualquier hábito que tú tengas es generado, ¿no? Se dispara, se detona debido a un elemento que nosotros le llamamos, en español digámoslo así, el disparador, ¿no? En inglés sería como el trigger. Algo que genera, algo que ejecuta, algo que detona algo, ¿no? Entonces, normalmente este disparador, este ejecutor, este detonador, puede ser algo muy pequeño. Muchas veces puede ser algo subconsciente, ¿ok? Y que viene siendo el detonante de cualquier hábito que tengamos. Nosotros tenemos que ser capaces de poder identificar estos disparadores en los hábitos que tenemos actualmente. Y una recomendación, no empieces quizá un nuevo hábito nada más. O sea, muchas veces una persona cree que tiene que, si tiene un hábito malo, tiene que reemplazarlo por uno bueno, lo cual está bien, o sea, reemplazarlo, cambiarlo, pero a veces las personas van y crean hábitos nuevos, teniendo los malos, en función de que uno cubra al otro. Y la verdad es que así no funciona. Lo que tienes que hacer es transformar, reemplazar, ¿sí? Cambiar la rutina que ejecutas, porque la recompensa es la misma y el disparador es el mismo. Lo vamos a ver todavía más a detalle. Sobre este punto del disparador, ¿qué es lo que hay que hacer? La clave para cambiar un hábito es identificar los comportamientos que se generan antes de que el patrón de conducta se dé. Dicho de otra manera, como te dije antes, hay cosas que generan un comportamiento en nosotros que detona el hábito. Puede ser una ubicación en particular, puede ser una hora del día en particular, puede ser un estado emocional, puede ser el hecho de estar con cierto tipo de personas, puede ser el hecho de sentirte, vas a tener algún evento importante y eso te genera cierta emoción. Tienes que preguntarte a ti mismo, tienes que preguntarte a ti misma, cuando sucede X situación, es decir, cuando yo hago X cosa, ¿qué sucede inmediatamente antes? Dicho de otra manera, cuando nosotros estamos haciendo algo, empezamos a hacer algo, tenemos que hacer una pausa y pensar, ¿qué hizo que yo estuviera haciendo esto? Por ejemplo, cuando fumas o cuando alguien fuma puede decir, bueno, es que estoy nervioso por esta situación, tengo una junta importante, tengo un evento importante y estoy estresado, estoy nervioso, estoy alterado, necesito relajarme. Entonces se genera ese disparador, ¿sí? El nerviosismo es el disparador, la rutina es el fumar el cigarro y la recompensa es relajarte. Así es simple. Cuando estás, quizá otro mal hábito que puede ser el tomar, puedes decir, bueno, estoy en un evento social, soy alguien que estoy nervioso, estoy inseguro, voy a tomar para igual desinhibirme, sentirme más cómodo. El disparador pues viene siendo esa sensación, ¿sí? Ese nerviosismo, esa reunión donde no conoces a las personas, quizá ese puede ser el disparador. La rutina pues es el hecho de que estés ingiriendo la bebida y la recompensa pues viene siendo el hecho de sentirte más desinhibido, más desinhibida, el hecho de sentirte más relajado también, el hecho de disfrutar más ese momento, ¿no? O sea, alterar un poco tu emoción para sentir esa sensación que te hace, vaya, que en última instancia te hace sentir mejor o aparentemente mejor. ¿Ok? Ahora, bajo un hábito bueno esto lo podemos hacer también, es decir, el hecho de hacer ejercicio, por ejemplo. Una persona cuando hace ejercicio, una persona que tiene el hábito quizá de hacer ejercicio, pues ella sabe que cuando lo hace se siente mejor. Un disparador puede ser algo tan simple como ver tu calzado deportivo. Ese puede ser un disparador. Tú lo ves y te dan ganas de salirte a correr, por ejemplo. ¿Cuál es el disparador? Son los zapatos. La actividad es correr, ¿sí?
Porque tú quieres la recompensa. Tú no corres nada más por correr. Corres por la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Sentirte bien después, tener endorfinas en tu cuerpo, ¿sí? Generar ese estado químico donde te sientes mucho mejor, donde también estás relajado, estás relajada. Por eso lo haces. ¿Ok? Ese es un hábito bueno. Y vamos a ver todavía más detalles de esto a continuación, ¿no? Pero ¿cuál es el punto principal de esta segunda idea? Es el disparador. Y nosotros tenemos que poder identificar cuando hacemos cualquier cosa, qué es lo que sucedió previamente para que nosotros hiciéramos eso o esa cosa, ¿no?, que estamos realizando actualmente. El punto número 3, o la gran idea número 3, se refiere a la regla de oro para que un hábito cambie, ¿sí? Ya vimos previamente que no se trata de generar hábitos nuevos solo porque sí, no, se trata de poder cambiar un hábito negativo por uno positivo. Vamos a ver específicamente a qué nos referimos. Para cambiar un hábito, nosotros tenemos que mantener, acuérdate que te dije que hay 3 elementos, tenemos que mantener el disparador, es decir, el viejo disparador, ese no cambia, y tenemos que mantener la recompensa, eso tampoco cambia. Y lo único que tenemos que cambiar es la rutina, es insertar una nueva rutina. Insisto, otra vez, hay un disparador, hay una recompensa que estamos buscando y hay una rutina que ejecutamos. Estos 3 generan lo que conocemos como hábito. ¿Ok? Si nosotros queremos cambiar un hábito, tenemos que mantener el disparador, ese no va a cambiar. Tenemos que mantener la recompensa, esa no va a cambiar. Pero lo que tenemos que insertar es una nueva rutina. ¿Qué hacemos en este punto? Tenemos que escoger un hábito del cual queramos cambiar. Tenemos que identificar precisamente el bucle de ese hábito, es decir, el ciclo que tiene ese hábito, y entonces responder esta pregunta: ¿qué es esa nueva rutina que yo puedo hacer, ¿sí?, o que yo puedo implementar que me va a generar el mismo o incluso una mejor recompensa que la actual? Repito, en función de poder cambiar un hábito, nosotros tenemos que identificar cuál es el ciclo o el bucle de ese hábito y poder responder a la pregunta: ¿qué es esa nueva rutina que yo puedo implementar, que si lo hago me va a generar la misma o incluso una mejor recompensa? Si te das cuenta, el disparador se mantiene, la recompensa se mantiene, pero lo que va a cambiar es la acción que nosotros hacemos. Y esto lo voy a complementar un poco con el siguiente punto o la siguiente idea, o prácticamente con los siguientes 2-3 puntos. Mira, el siguiente punto habla sobre la creencia. Esto es algo que nos han dicho reiteradas veces. La creencia puede ser, lo podemos llamar así o lo podemos llamar fe, y que se menciona mucho, no tienes que creer en esto y tienes que pensar que es posible. Todo eso es bueno y todo eso claro que funciona, pero no es lo único que debes hacer. ¿Qué es lo que tienes que conocer sobre este factor de la creencia? Hay algo clave. Si tú no crees que puedes mejorar, tú no lo vas a hacer. Ese es un principio que no se puede cambiar. Si tú no crees que puedes mejorar, no lo vas a hacer. Y una forma de obligarte a que esto se dé, ¿sí?, es cuando tú te involucras con tu comunidad, tú te involucras con tu entorno. El hecho de comprometerte públicamente cambia totalmente el juego. No sé si te has dado cuenta, ¿no?, pero hay sociedades o asociaciones más bien como AA, que son Alcohólicos Anónimos, que la manera en la que ellos cambian ese patrón, que ellos cambian esa necesidad de tomar de las personas que tienen este problema, radica en integrarlos en una comunidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque el factor de recompensa muchas veces de estas personas no es el hecho de ingerir una bebida alcohólica por ingerirla, sino es por la recompensa que buscan, y gran parte es el hecho de sentirse integrados en un grupo, el hecho de no sentirse solos, el hecho de sentir que de alguna manera pueden aportar. Es decir, hay bastantes cosas, porque la clave, vamos a ver más adelante cómo la recompensa puede ser un disparador, ¿sí?, o un solo elemento puede tener N cantidad de recompensas.
Y un ejemplo viene siendo con la cuestión de esta asociación de Alcohólicos Anónimos de AA, pues menciona mucho eso. Cómo al hecho de que tú te comprometas públicamente, ¿sí?, con un grupo, cambia totalmente el juego. ¿Por qué? Porque es precisamente el hecho de comprometerse que te hace formar parte de un grupo, ¿sí? Cuando haces el compromiso con alguien. Y esto lo puedes adaptar a cualquier cosa, a tu trabajo, lo puedes adaptar en tu proyecto, en tu emprendimiento, en tu negocio, con las personas que te rodean, con tu familia, con quien sea. Es decir, comprometerse públicamente con ese grupo que tú quieres, ¿sí? Y te reitero, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer o qué nos llevemos de este punto? Lo que nos tenemos que llevar de este punto es que el compromiso cambia, cambia el estado en el que nosotros hacemos las cosas. El compromiso para cambiar, cuando formamos parte de un grupo, hace que el juego sea diferente. Y no importa si ese grupo es solamente de 2 personas, ¿eh? Es decir, el hecho de que tú te comprometas no nada más contigo, sino con alguien más, cambia las reglas del juego. Entonces, una manera de que, ¿y esto por qué te lo digo más bien? Te lo insisto porque una forma en la que nosotros podemos reforzar ese cambio de hábito que nosotros queremos hacer es cuando hacemos un compromiso público con un grupo que espera de nosotros eso que estamos diciendo. Es una manera de obligarnos. Entonces, no basta con creer que podemos y tener fe en que lo vamos a hacer, porque si nada más lo pensamos para nosotros, quizá no sea suficientemente fuerte para obligarnos a salir de esa zona de confort que muy posiblemente estemos inmersos, por lo cual tenemos ese hábito negativo. Tiene toda la lógica del mundo, si te das cuenta. Pero se trata de estar conscientes de ese bucle para poder entonces cambiar esa rutina que que puede hacer que ese hábito que era malo se convierta en un hábito bueno, que vamos a ver precisamente algo relacionado en los siguientes 2 puntos. El siguiente punto, la siguiente gran idea, se refiere a los hábitos clave, ¿sí? De hecho, son dos puntos separados, pero que tratan prácticamente del mismo asunto, ¿no? El primer punto, o la primera gran idea, son los hábitos clave negativos, ¿sí? Un hábito clave negativo se refiere a aquellos hábitos que de manera drástica y negativa afectan otros aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, si tú no duermes bien en las noches, eso puede arruinar tu habilidad para mantener otros hábitos positivos durante el día. Hay que estar conscientes de eso, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ser capaces de identificar cuáles son esos hábitos clave negativos y trabajar para eliminarlos inmediatamente. ¿Ok? Recuerda, eso se puede hacer gracias a este bucle, a este ciclo del hábito. Son 3 elementos: disparador, rutina y recompensa. ¿Ok? Un hábito bueno y un hábito malo es exactamente lo mismo. Lo único que cambia, es la rutina que ejecutamos. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que ser capaces de identificar, número 1, cuáles son esos hábitos clave negativos que tenemos y eliminarlos de manera inmediata. ¿Ok? Y esto me lleva al libro de La única cosa, que ya lo habíamos analizado previamente, porque se relaciona mucho. Tenemos que ser capaces de identificar qué es esa cosa que nosotros hacemos que al momento de dejar de hacerla va a generar mejoras masivas en todos los aspectos de nuestra vida. Tenemos que ser capaces de identificar precisamente cuál es esa cosa que nosotros hacemos o que tú haces, que si tú dejas de hacerla, va a tener un impacto, ¿sí?, masivo, grande, de manera positiva en los aspectos de tu vida. Un ejemplo típico puede ser el hecho de que tú seas una persona nerviosa, ¿sí?, y que quiera relajarse y que tu medio para hacerlo sea fumar. Voy a insistir en este tipo de temas porque es la manera más simple de explicarlo y creo que puede estar al alcance de todos, ¿sí? Esto lo podemos llevar al ejercicio, lo podemos llevar al dinero y a todos los demás temas. Pero el tema de salud es muy fácil de entender.
Tú eres una persona con estrés, una persona que está nerviosa, está en una situación difícil en el trabajo, como quieras, en tu familia, lo que sea. Y buscas relajarte, la manera de relajarte es mediante el cigarrillo, es decir, fumando. Si tú logras saber que una forma de relajarte también, si seguimos con este punto, o algo que me va a generar el mismo estado de relajación, puede ser quizá algo tan simple como ejercicios de estiramiento, o una sesión de yoga corta, o simplemente una caminata quizá de 5 o 10 minutos, nada más, que me pueda generar o me pueda colocar en el mismo estado que me puede generar ese cigarrillo. Es decir, me puede dar esa recompensa que ese cigarrillo me puede hacer, o ese cigarrillo me puede dar. Si lo analizas, el disparador es el mismo. Tú no vas a dejar de estar nervioso, de estar nerviosa, de estar en una situación de estrés. Y tú no vas a querer dejar ese resultado. Tú quieres relajarte, esa es la recompensa, ese es el premio. ¿Qué tienes que hacer? Pues entonces simplemente cambiar lo que está en medio, cambiar esa rutina. Busca una alternativa que te pueda generar algo positivo en tu vida, pero que te genere el mismo resultado. ¿Sí? Vamos a profundizar todavía más sobre esto. Porque la siguiente idea o el siguiente punto habla sobre los hábitos clave positivos, ¿sí? Y es complementar el punto anterior. ¿Qué es lo que tenemos que saber sobre este punto? Es que un hábito clave positivo va a ser o va a mejorar otros hábitos en tu vida. Un ejemplo simple puede ser que tú hagas una rutina de ejercicio en la mañana, o a lo mejor una rutina de meditación durante las mañanas. Eso ha sido comprobado, ¿no? Que todo este proceso de ejercicio, meditación en la mañana va a mejorar, uno, tu felicidad, y va a mejorar también las funciones cognitivas que tienes. Y esto va a impactar todos los aspectos de tu vida. Esto es algo que quizá sepamos, ¿no? Es decir, quizá esto no sea nada nuevo bajo el sol, como dicen por ahí. Pero lo que sucede es que no lo llevamos a la práctica. Y mientras no lo llevemos a la práctica, de nada sirve. De nada sirve que sepas y que tengas todo el conocimiento si no lo implementas. ¿Ok? Y un hábito positivo o un hábito clave positivo, al momento que se genera, cambia totalmente a otros o impacta a otros hábitos que tienes en tu vida que pueden ser negativos. Mira, hablamos del ejercicio en la mañana, ¿no? Esto, como un paréntesis, hay otro análisis que se llama la mañana milagrosa o las mañanas milagrosas, como también lo puedes encontrar, que habla precisamente de esto, ¿no? Cómo las mañanas pueden cambiar el contexto de tu día. Es algo que yo lo he implementado ya durante varios meses. Ya es un hábito, lo puedo presumir, ¿no? Es un hábito positivo, es un hábito que refuerza, es un hábito que empodera, es un hábito que te hace sentir mucho mejor al momento de que tú aplicas este tipo de actividades, ¿no? Meditación, lectura, ejercicio, entre otros. Pero lo que te quiero entender es que un hábito positivo puede impactar, un hábito clave positivo puede impactar otras áreas de tu vida. Por ejemplo, se tiene comprobado que con una persona empieza a incorporar ejercicio a su vida, empieza con el ejercicio, pero este empieza a impactar después su alimentación. Después empieza a impactar sus hábitos de consumo de comida. Después empieza a impactar sus finanzas personales. Después empieza a impactar otras áreas de su vida como las relaciones humanas que comparte con los demás. Empieza a impactar la productividad en el trabajo. Empieza a impactar N cantidad de cosas de manera positiva. Un detonador, o más bien un hábito clave positivo puede impactar otros que quizá no estabas consciente o los impacte de una manera indirecta que tú quizá ni siquiera estaba dentro de tus planes hacer. Pero así de poderosos son los hábitos positivos, de igual manera que así de poderosos son los hábitos negativos. Es decir, es totalmente proporcional. Cuando alguien tiene malos hábitos alimenticios, pues eso genera un estado de ánimo diferente, y ese estado de ánimo diferente afecta tu productividad, y tu productividad pues se ve afectada con las relaciones que compartes con los demás, y estas relaciones pueden afectar también las finanzas que tú, en la forma en la que te administras, los gastos, etc. Si te das cuenta, tiene toda la lógica del mundo.
Pero la parte clave y lo que quiero que te quedes es, no se trata de que tú generes un nuevo hábito de la nada para reemplazar un viejo hábito. No, se trata que ese viejo hábito negativo que tengas, identifiques cuál es su disparador. El disparador es fácil de hacer, ¿sí? Es fácil de identificar. Lo que puede ser no tan sencillo de identificar es la recompensa. Te lo voy a poner con otro ejemplo. Normalmente, es más, el ejemplo que menciona el autor en una entrevista, él dice que él tenía la manía, bueno, no la manía, sino tenía la costumbre de siempre comerse una galleta a media mañana en su oficina, ¿sí? Una galleta, bueno, ya saben que la galleta no tiene nada de nutritivo, ni mucho menos una galleta con chispas de chocolate grande, ¿no? Y siempre tenía esa manía, a media mañana, comerse una galleta de ese tipo. Él sabía que no era nada bueno, al final pues le estás metiendo azúcar, carbohidratos, o sea, grasa a tu cuerpo que no le está generando nada positivo, y pues la persona pues indirectamente si quiere cuidar su peso, comer una galleta pues no sirve de nada. Entonces, el autor menciona que él puso un letrero, ¿no?, en su monitor donde decía ninguna galleta más. Y eso, pues uno puede pensar, bueno, a lo mejor funciona. La verdad es que eso no le funcionó lo más mínimo, ¿no? Es decir, pues estaba el letrero ahí, estaba el post-it, y lo único que hizo fue que pues lo veía, pero él seguía comiendo las galletas, ¿no? Y creo que eso nos pasa a todos. Es decir, no nada más se trata de querer las cosas. Él quería no comer las galletas, pero simplemente las seguía comiendo. ¿Qué fue lo que hizo? Empezó a analizar por qué comía la galleta, ¿sí? Porque tú puedes querer la galleta por muchas cosas, que es la cuestión que te digo que es importante analizar la recompensa. Tú puedes querer la galleta, ¿por qué? Pues simplemente porque quieres azúcar, porque tienes hambre, quizá porque quieres ese sabor, ¿no? Que te ocasiona cierto placer, etc. Y él se dio cuenta que durante ese periodo en la mañana, él se sentía como cansado, se sentía como cansado mental. Entonces, él buscaba un descanso, buscaba un escape. Y ese escape era levantarse de su escritorio, ir donde estaba la cocineta o la cocina de su lugar, comprar la galleta, comérsela ahí, mientras convivía con las personas que ahí se encontraban. No sé si ya me vas captando hacia dónde va el asunto. Su recompensa no era la galleta en sí misma, su recompensa no era el hecho de querer la galleta en sí. Lo que él buscaba era relajar su mente, era distraerse. Y una manera de distraerse era, bajo la justificación de ir a comer una galleta, pues ahí se encontraba con personas y socializaba con ellas. ¿Qué fue lo que hizo? Ok, identificó cuál era el disparador, que era ese momento en la mañana cuando se sentía como agobiado. ¿Ok? No lo cambió, se seguía sintiendo agobiado, me refiero, o sea, eso no cambia. Y dos, él identificó que quería socializar. Entonces, en lugar de ir a comerse una galleta, pues simplemente hacía lo mismo pero sin la galleta. Y se ponía a hablar con la gente, a lo mejor se tomaba un café, a lo mejor se comía una manzana, o sea, lo que tú quieras. Cambiaba un hábito por otro. O más bien, cambiaba la rutina, ¿sí? De un hábito negativo hacia un hábito positivo. Entonces, la recompensa era la misma. Él quería relajar su mente, quería socializar, quería estar con una actividad con otras personas, eso por un lado. Y la manera en la que el pretexto, pues como era la galleta, pues ahora cambió prácticamente la rutina, ¿no? En lugar de comerse la galleta, pues lo cambió por un hábito positivo, como ir a tomar agua, por ejemplo, como simplemente levantarse, caminar, estirar las piernas, ir a ese lugar, conversar un momento y después regresar a su lugar. Él dice que al cabo del poco tiempo ya no necesitaba comer la galleta. ¿Por qué? Porque la recompensa no era el azúcar, ¿sí? Que para algunos puede ser, pero en este caso no. Menciono otros ejemplos, como la gente que se muerde las uñas. No sé si te ha pasado, ¿no? Pero hay gente que se muerde las uñas. Entonces, un ejercicio que él menciona, que es muy práctico, es o es una manera de entenderlo, ¿no? Porque es muy, muy fácil. Cuando tú te estás mordiendo las uñas, pues lo primero que tienes que identificar es, hey, me estoy mordiendo las uñas. Eso es lo primero, ¿no? Ok, y después analiza qué generó que te mordieras las uñas. Oye, ¿por qué te las empezaste a morder? Bueno, la verdad es que me encontraba nervioso, por ejemplo. ¿Ok?
Me sentí nervioso por una situación, una noticia, algo me llegó y me empecé a morder las uñas, ¿no? O sea, es que viene siendo la forma más simple, ¿ok? Tu disparador fue el nerviosismo. La reacción que tú tuviste es morderte las uñas. ¿Y cuál es la recompensa? Es la parte clave. Uno puede decir, bueno, ¿cuál es la recompensa de morderse las uñas? Se hizo un estudio y se analizó a detalle que cuando alguien empieza a morderse las uñas, genera cierto dolor, una cantidad mínima de dolor al momento de empezar a cortarse o con los dientes, ¿no? Empezar a morderse pues la raíz de la uña con la piel, bueno, con el músculo, con los dedos, y generaba cierta sensación de dolor mínima, pero un dolor que le hacía olvidar el nerviosismo, ¿sí? Que le hacía olvidar quizás esa situación de estrés, porque ahora su mente se concentraba en el dolor. Y él dice que el dolor para muchas personas puede ser una forma de recompensa, y quizás si lo analizas no está tan descabellado. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, oye, eres adicto al sufrimiento, ¿por qué sigue con alguien que le hace daño? ¿O por qué sigue haciendo una actividad que no le beneficia? ¿O por qué sufre? ¿O por qué le gusta estar rodeada de situaciones dolorosas? Hay personas cuya recompensa es el dolor, ¿sí? Se hacen de alguna manera adictas al dolor. Y esto no es que sea alguien raro ni nada por el estilo, simplemente son formas en las que las personas reaccionan ante ciertas circunstancias. Entonces, ¿qué era lo que se les pedía a la gente que se mordía las uñas? Lo que se le pedía era que en lugar de morderse las uñas, número uno, se dieran cuenta que se estaban mordiendo las uñas, ¿ok? ¿Sabes qué? Ya me doy cuenta y la razón por la que me mordí las uñas fue simplemente porque estaba nervioso o estaba estresado por esta situación, ¿ok? Utilizaban ciertas tarjetas, le ponían una marca a esa tarjeta diciendo, ok, ya identifiqué cuál es el disparador, ya identifiqué la reacción que tuve, que era morderme las uñas, ahora voy a cambiar esa reacción. Voy a cambiar, en lugar de morderme las uñas, voy a agarrar la punta del lápiz, por ejemplo, o la pluma, y voy a empezar a tocar el lápiz o la pluma con mi antebrazo, ¿no? Un poco fuerte para sentir cierta fricción, de tal manera que genere un poco esa sensación que mi cerebro está buscando, ¿no? De dolor para olvidarse de eso. No sé si me doy a entender. No se trata que aquí cambiaron un hábito bueno. Bueno, morderse las uñas no es bueno. Entonces lo que hicieron fue un experimento para ver si se podía hacer exactamente o generar el mismo resultado por una persona que tuviera el hábito de morderse las uñas. Al cabo de semanas de practicar con esto, las personas que se mordían las uñas disminuyó arriba del 90 y creo que era 94, 95%. Simplemente porque tú no cambiabas el detonante, que era el nerviosismo, seguía siendo, la persona no es que ya no estuviera nerviosa o estresada, seguía estando igual, y la recompensa, que era el dolor, se seguía manteniendo, ¿ok? Pero lo que cambió fue la reacción, ¿sí? O la acción que se ejecutaba a raíz del disparador. Y no sé si me vas entendiendo, las personas hicieron eso, lo cambiaron y listo. Ya las personas no se mordían las uñas. Después, claro, a lo mejor tenían la manía de tocarse un poco la pluma con el antebrazo, pero es una idea de cómo esto puede cambiar, ¿sí? Tú después puedes poner quizá, no sé, pones hielo en tu piel, ¿no? Pones algo que al final genere esa sensación, pero que ya no te repercuta o que ya no te genere algo nocivo a tu cuerpo. Y porque el resultado es el mismo. Nosotros hacemos las cosas para obtener algo. El medio que utilizamos es lo que pensamos que es lo correcto, porque así hemos sido condicionados, pero al final nos podemos dar cuenta que no tiene nada que ver, que podemos cambiar la forma, el fondo permanece, pero la forma es lo que es diferente, ¿ok? Y ahora vamos a tocar el siguiente punto, que se refiere a las pequeñas victorias. Y eso es algo que a mí me gusta y sobre todo quiero que me pongas atención, porque gran parte de los problemas que las personas manifiestan se refiere porque quieren pasar de 0 a 100 en el corto plazo. Es algo que a la gente le cuesta trabajo entender. Y esto lo podemos ver con alguien que va al gimnasio, por ejemplo. Una persona que durante años se ha descuidado su alimentación, ha descuidado su cuerpo, ha descuidado su actividad física, ha descuidado, vaya, ¿no? O sea, todo lo que viene siendo una vida más sana, la ha descuidado y va al gimnasio un día, hace 3 horas de ejercicio, se mata haciendo ejercicio y al día siguiente no puede ir y dice que eso no sirve. Por ejemplo, ¿no? Que viene siendo un caso extremo, pero sucede. Y habrá personas que sean un poco más conscientes, pero aún así caen en el mismo error. No se dan cuenta que llevan años
años con malos hábitos y no los van a cambiar en una semana ni en un mes, ¿sí? Va a tomar tiempo hacerlo, pero una manera inteligente de poder manejar esto es mediante pequeñas victorias. ¿Qué es lo que tenemos que saber de este punto? ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Mira, muchas veces la mejor manera de aprender, cómo cambiar un hábito, se refiere a escoger algo pequeño, ¿sí? Y esto es en función de lo que tú quieres generar. Un ejemplo típico es, pues alguien que quiere correr un maratón, que no tiene condición, que no tiene salud, alimenticia, que realmente se ha cuidado mal, que tiene sobrepeso, y dice, ahora quiero correr un maratón, pues no lo va a poder correr, obviamente, bajo esas circunstancias. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que empezar a cambiar, digámoslo así, ¿no? Toda esa percepción que tiene hacia pequeñas victorias. Es decir, hacer hábitos pequeños primero. Por ejemplo, cosas simples que cualquiera puede hacer. Digámoslo así, empieza a tener orden en tu vida. Quizá el hecho de que tú hagas la cama cuando te levantes en la mañana, en lugar de dejarla salir de tu casa y dejarla totalmente tirada, que tú tengas un hábito para empezar a componer tu cama. Que vayas... Es decir, si tú tienes sobrepeso y quieres ir al gimnasio, pues ni siquiera ve al gimnasio, simplemente camina al gimnasio. Es todo lo que tienes que hacer al principio, ¿sí? Cosas como irte a la cama temprano. Quizás si tienes hábitos, eres noctámbulo, ¿no? Te duermes de madrugada, pues empieza durmiéndote media hora antes y levantándote media hora más temprano, por ejemplo. Son estas pequeñas victorias pueden enseñarte cómo generar cambios más grandes después. Insisto, uno de los problemas más grandes que tienen las personas que quieren pasar de 0 a 100 teniendo una actitud nociva, una actitud negativa y pensando que porque empezaron a hacer algo, las cosas van a cambiar. Alguien me decía el otro día, oye, es que hay personas que quizá tuvieron una enfermedad, tenían muy malos hábitos alimenticios y a raíz de la enfermedad les dicen ahora tienes que dejar de comer eso y tienes que cambiar tu alimentación. Y piensan que porque van a dejar de cambiar o piensan que porque van a empezar a comer diferente, la enfermedad se va a quitar de su vida, ¿no? Y la verdad es que es remoto que eso suceda, porque no se trata de que cambies tu alimentación, se trata de que ese hábito que tú tuviste durante años no se va a remover de la noche a la mañana. No puedes pasar de 0 a 100 pensando que las cosas se van a corregir nada más porque empezaste a hacerlo. Eso sucede mucho con la cuestión del dinero. Por ejemplo, alguien te invita a un negocio y empiezas y crees que por haber invertido X cantidad vas a generar mucho más dinero. Si no estás listo, si no estás preparado, si no tienes el conocimiento, si no tienes la experiencia previa de cómo las cosas funcionan, tú no puedes esperar que las cosas sean tan incongruentes. Charlie Munger decía, ¿no? El mundo no está lo suficientemente loco como para darte algo que no merezcas. Y es algo que no puedes dejar o no puedes dejarlo fuera del tintero, ¿no? Es decir, no puedes tú pensar que las cosas van a ser diferentes contigo. Todo tiene una lógica, todo tiene un proceso y tienes que entender que ese proceso se tiene que dar de esa manera. Empieza con pequeñas victorias, empieza con pequeños cambios sobre algo que tú tengas. Si tú llegabas y fumabas X cantidad de cigarrillos, por ejemplo, haz un compromiso contigo, ¿no? ¿A qué me refiero? Empieza diciendo, bueno, voy a caminar 5 minutos antes de fumarme un cigarro, por ejemplo. Algo así de simple. 5 minutos, caminar 5 minutos antes. Quizá, y después de que llegues te fumas el cigarro, no importa, pero ya empezaste a hacer un pequeño cambio. Posiblemente ese pequeño cambio o esa pequeña victoria te va a llevar a generar cambios más grandes en un futuro. Pero empieza con cosas que puedes controlar, que sabes que sí puedes hacer y que pueden mejorar la calidad de vida que tienes. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer o cuál es la actividad en este punto? Es que tú escojas algo que sea increíblemente pequeño, ¿sí? Que tú puedas hacer, que tú puedas practicar, que pueda empezar a cambiar ese hábito o esa rutina que tú ejecutas en tu hábito actual, ¿sí? Tienes que comprometerte a hacerlo todos los días. Tienes que enseñarte, ¿sí?
que es posible adoptar un nuevo hábito, pero empieza con cosas controlables, cosas que puedas y sepas que eres capaz de hacer. La gran idea número 8, o el punto número 8, se refiere a la voluntad. Ya hablamos previamente de la creencia y el siguiente punto es la voluntad. Y esto es importante porque la voluntad es un músculo al final, así como los músculos que tenemos, es decir, que se estresan, que se cansan, la voluntad le sucede exactamente igual, también crecen, ¿sí? La voluntad le sucede exactamente igual, pero tienes que estar consciente de algo. Si tú usas la voluntad demasiado rápido, si te la gastas, si la desperdicias, toda esa fuerza, ¿sí?, se va a ir antes de tiempo. ¿A qué me refiero con esto? La voluntad, el deseo de hacer algo, normalmente, y está comprobado que en las mañanas es más fuerte que en las tardes o en las noches, ¿sí? Me refiero cuando vas a hacer algo que te cueste trabajo o que sea algo que no estés acostumbrado. Vamos a suponer, algo muy típico, leer. Quizá cuando llegues de trabajar tú no quieres leer nada, no te interesa que tu mente trabaje, ¿no? Tú lo que quieres es llegar, dormir o llegar, ver la televisión, olvidarte de todo, ¿sí? Si es que tu día fue malo o si es que la rutina que tú tienes no te gusta y acabas agobiado todos los días. Es algo normal, ¿eh? Es un estilo de vida que muchas personas tienen. Entonces, si tú le dices, mira, ya que llegues de trabajar, ven y léete un capítulo de este libro, seguramente no va a pasar. Uno, porque no tiene el hábito, eso de entrada, y dos, porque la voluntad no es lo suficientemente fuerte ya. La voluntad se gasta y es mejor utilizarla a plenitud a primeras horas de la mañana. Si tú quieres hacer algo, como te dije antes, técnicas como la mañana milagrosa y demás, hazlo cuando tienes la voluntad a su máximo nivel, ¿ok? La voluntad se gasta, la voluntad es un músculo que se estresa, pero también la voluntad es algo que tú puedes trabajar para hacerla crecer. Después, seguramente cuando ya tienes un hábito arraigado y a lo mejor algo que no hiciste en la mañana, pero lo puedes hacer en la tarde. ¿Por qué? Porque tu voluntad ya es más grande, es más fuerte. Y dos, el hábito ya está más cimentado. Pero si no es así, realmente vas a estar en desventaja. La voluntad es un músculo, recuerda que si tú lo usas o lo gastas demasiado pronto, al final del día ya no vas a tener suficiente voluntad, digámoslo así, para generar otro tipo de actividades. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que escribir, ese es el tip aquí, tienes que escribir exactamente qué es lo que vas a hacer. Repito, lo que tienes que hacer es escribir una hoja, una lista, ¿sí? Exactamente qué es lo que vas a hacer y lo vas a ejecutar o vas a ejecutar ese comportamiento tan pronto como sea posible en tu día. Dicho de otra manera, hay un libro de Brian Tracy que se llama Tragues ese sapo, que no es otra cosa sino empezar con lo difícil al comienzo, ¿sí? Es decir, cuando tienes toda la voluntad, toda la fuerza, empieza realizando lo que es complejo, empieza realizando lo que es difícil. No dejes que esa voluntad se desperdicie, no dejes que esa voluntad se vaya en cosas que no te van a retribuir. Utilízala sabiamente para que esa voluntad sea el combustible, sea la fuerza, para que esas pequeñas victorias empiecen a funcionar, ¿sí? Tú seguramente podrás estar de acuerdo conmigo que no es lo mismo, ni remotamente, hacer una actividad después de haber descansado, después de haberte recuperado, haber dormido bien, teniendo mucha más energía, que después de un día de trabajo, cuando ya la mente está cansada, cuando ya el cuerpo está más cansado y ya no tienes tanta voluntad como para hacer las cosas, ¿sí? Ahora, el otro punto que también viene a reforzar todo esto y sobre todo las personas, si tú tienes una empresa, si tienes un negocio, trabajas con otras personas, el siguiente punto se refiere a los hábitos en el lugar de trabajo. Y lo que tienes que saber es que los hábitos destructivos en los lugares de trabajo pueden ser transformados, ¿sí?, por aquellos líderes que saben
cómo medir las oportunidades bien, es decir, o cómo medir correctamente las oportunidades. Normalmente, mira, y hablo de una empresa, pero puede ser también hasta en tu casa, tu familia, en cualquier lugar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es buscar, ¿sí?, generar estos hábitos en los momentos de crisis. O bien, si no hay un momento de crisis, tienes que generar o crear la percepción de una crisis. Esto en función de poder cultivar el sentido, ¿no?, de que algo debe cambiar, hasta que todo mundo finalmente está listo para repetir estos patrones y vivir con ellos día a día. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces, hasta que no vemos una situación muy complicada, no cambiamos. Podemos plasmarlo, por ejemplo, en el sentido de una enfermedad. Podemos nosotros tener una vida que no estamos aprovechando bien, que desperdiciamos, que no nos cuidamos, no nos atendemos. Pero cuando llega la enfermedad, nos arrepentimos y decimos, ¿por qué no lo hice? Hubiera cambiado esto, hubiera cambiado aquello. Muchas veces, y esto es lo que dice aquí, los líderes, las personas que saben cómo generar un cambio pues, cultural, ¿no?, o personas que saben tanto empresarial como en su casa y demás, a veces tienen que fingir crisis, a veces tienen que dar la percepción de que algo está mal, para que las personas logren incorporar o logren cambiar esa rutina negativa por algo positivo. Lo logren hacer, porque si no ven la necesidad, como ser humano, si tú no ves la necesidad de algo, quizá no optes por hacerlo o te esperes cuando ya sea demasiado tarde. Dicho de otra manera, supongamos si en casa, por ejemplo con tus hijos, tu familia, quizá tienen el hábito o el mal hábito de no cuidar las cosas o de desperdiciar las cosas. Por ejemplo, dejan la llave abierta del agua todo el tiempo, se bañan con duchas de 2 horas, se la pasan con las luces prendidas, los ventiladores prendidos, los aires acondicionados, etcétera, ¿no? Es decir, a lo mejor los gastos son excesivos y les dices y no entienden. Quizá tienes que decirles cosas como, ¿sabes qué? Acabo de perder el trabajo. ¿Sabes qué? Nada más nos queda este dinero. ¿Sabes qué? La situación se ha complicado, perdí este negocio y ahora pues nada más nos queda esto y tenemos que administrar cada peso, cada dólar, cada centavo que podamos hacer en función de todos. Y entonces la familia, el equipo, es decir, en este caso, hablando de este tema en particular, la familia, pues tiene que estar consciente que ya no es opcional. ¿Por qué? Porque ahora sí, si el compromiso, como dije previamente, lo hace público y las personas se comprometen dentro de la familia a hacerlo, es muy probable que ese cambio se empiece a dar. De tal manera que va a llegar el tiempo en que va a ser de manera automática o automático, ¿sí? Ese cambio se va a empezar a dar en su casa, se va a empezar a dar fuera de su casa después, las personas van a empezar a controlar más lo que gastan, las personas van a cuidar más los recursos para que estos duren más y entonces tener una cultura diferente de preservación. Y esto se da en nivel empresarial también. Cuando llega la competencia, por ejemplo, ¿no? Llegó una situación complicada o se perdió un cliente, se hizo algo, de tal manera que esos recursos ya no están. Entonces las personas tienen que dar el 110%, no nada más el 100%, sino el 110%, por ejemplo, lo que necesitan dar para que las cosas funcionen mejor. Si la gente no se obliga a hacerlo, muchas veces no es posible que el cambio se dé. Entonces, repito, los líderes que entienden esto generan esas percepciones de crisis para que las personas, por lo menos de una manera obligada, empiecen a cambiar su vida. Esto lo podemos llevar también a términos como la medicina, la salud, donde una persona quizá no se cuidaba, no le importaba, pensaba que iba a tener la salud para siempre. Y cuando ésta carece, cuando la salud se detrimenta, cuando la salud empeora o cuando se genera la percepción de que tu salud no está bien y que tienes que hacer esto si es que tú quieres vivir una vida mejor, todas las personas tienen que cambiar esos hábitos nocivos por hábitos positivos. Es decir, la recompensa se mantiene, el disparador se mantiene, pero la rutina tiene que cambiar. ¿Ok? Y el punto número 10 de este libro, la gran idea número 10, se refiere a las elecciones, ¿no? O el hecho de escoger a conciencia. Es decir, nosotros tenemos que escoger nuestros hábitos a conciencia. ¿Qué elección vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Al momento
o más bien, para modificar un hábito, nosotros primero tenemos que decidir qué es lo que vamos a cambiar, ¿ok? Un hábito no se va a modificar hasta que nosotros primero no decidamos cambiarlo. Y una vez que lo modifiquemos, se va a dar de manera automática. Voy a repetir esto. Lo primero es, tenemos que saber que nosotros para modificar un hábito, primero tenemos que decidir cambiarlo. Y una vez que el hábito se modificó, entonces se va a generar de manera automática. Esto lo podemos trasladar a N cantidad de situaciones. La más típica, cuando tú conduces un auto. Cuando conduces un auto, tú no estás pensando qué tienes que hacer, ¿sí? Cuando estás aprendiendo, sí. Cuando estás aprendiendo sabes que tienes que meter el clutch, sabes que tienes que frenar, acelerar, tienes que regular todas estas cosas, ¿no? La primera, la segunda, los cambios, etc. Pero llega un momento en el que tú ya esto funciona de manera indirecta, o sea, de manera automática. Y tú vas en tu auto a lo mejor escuchando música o escuchando las noticias o escuchando algún audiolibro, etcétera, donde aprovechas el tiempo que estás ahí para hacer otras cosas. Tu mente no está consciente de cómo estás realizando la labor de conducir. Eso se da de manera automática, ¿ok? Lo mismo sucede cuando queremos cambiar un hábito. Cuando queremos cambiar un hábito, digámoslo así, ¿no? Ya sabemos cuál es el disparador, ya sabemos cuál es la recompensa, ya sabemos que estamos buscando, ¿sí? Generar esa recompensa, pero mediante otro tipo de rutina. Entonces lo que tenemos que hacer es que esa rutina se genere de manera automática. Imagínate, y es un proceso de repetición. Esto lo han hecho con ratones, ¿no? Decían, por ejemplo, que el ratón estaba en un laberinto y ponían el queso en un lugar. Al principio el ratón, para encontrar el queso, pues sí, tenía que rastrear, tenía que ir, chocaba con las paredes hasta que lo encontraba. Pero le ponían el queso siempre en el mismo lugar, perdón. Entonces el ratón, conforme pasaba el tiempo, ya no tenía que investigar por dónde irse. Simplemente, automáticamente se iba siempre al mismo lugar. Y después quitaban el queso y el ratón se seguía yendo siempre al mismo lugar esperando encontrar de manera automática. Ya no tenía por qué estar pensando dónde estaba, ¿sí? Y esto es un patrón que se reproduce constantemente. Nosotros de manera indirecta aprendemos, ¿sí?, a generar estos patrones de conducta indirectos, sobre todo los nocivos, sobre todo, por ejemplo, cuando alguien tiene alguna adicción, la persona no se preocupa por lo que tiene que hacer para conseguir esa recompensa. Dicho de otra manera, imaginemos el caso de las drogas, por ejemplo. Hay tristeza, ansiedad, depresión, cualquier emoción negativa. La persona necesita sentirse bien, ¿sí? Que viene siendo la recompensa. El disparador es me siento mal. La recompensa es necesito las endorfinas en mi cuerpo, necesito la dopamina, necesito el sentirme aliviado, relajado porque sufro mucho, ¿sí? Busco entonces, hago la rutina. Si no tengo, en este caso, el estimulante, la droga para hacerlo, me voy y la voy a buscar donde sea para encontrarla. Pero de manera automática, ni siquiera me estoy cuestionando nada. Simplemente sé dónde encontrarla y vas a ese punto, lo compras. Lo mismo sucede hacia vicios también, que quizás son de menor categoría, pero sigue siendo lo mismo, ¿sí? El alcohol, el cigarro y demás. O sea, las personas de manera automática lo generan, van a la tienda y lo compran. No se están preguntando, ay, que tengo que ir, entonces déjame ver cómo le hago para ir y voy y pregunto, y cuando pregunto, pues a ver qué cigarros me dan. No, llegas y simplemente los compras. Esos son hábitos automáticos. Imagínate si esto lo puedes hacer, pero en algo positivo. Imagínate si esto lo haces, por ejemplo, para incorporar hábitos de poder a tu vida. Hábitos de poder son simples, es decir, el ejercicio es uno, la lectura es otro, el aprendizaje constante es otro. Muchas veces las personas, cuando alguien empieza a reflexionar sobre esto, tú te vas a dar cuenta que quizá cuando empiezas a monitorearlos, porque es importante que empieces a monitorear cada una de estas cosas para poder identificar este loop, este bucle, este ciclo, ¿sí?, del hábito que tienes que empezar siempre por eso, identificar cuál es el disparador. Por ejemplo, alguien que ve mucho la televisión, que llega y lo que quiere, llega del trabajo, ya no llega con mente de nada y lo que quiere es sentarse en el sillón y ver la televisión. ¿Qué creen que suceda ahí? Realmente, pues muchas veces no estamos, ni siquiera nos preguntamos ni estamos conscientes de qué es lo que sucede.
pero de una manera más analítica lo podemos deducir. ¿Cuál es el disparador? El disparador puede ser el sillón, ¿sí? El disparador puede ser la televisión en sí misma. El disparador puede ser el agobio, puede ser el estrés, puede ser el hartazgo, ¿no? Es decir, dependiendo de cada persona y la vida que cada persona tenga, pero eso puede ser el disparador. Tenemos que saber cuál es nuestro disparador. En este caso, en este ejemplo, una persona que ve mucho la televisión, quizá el disparador, ¿sí? Sobre todo después de trabajar, el disparador puede ser la comodidad del sillón, ¿sí? Pero sobre todo por una recompensa. ¿Cuál creen que puede ser la recompensa de esa persona que está viendo la televisión? La recompensa muy posiblemente sea el hecho de olvidar su día de trabajo, sea el hecho de olvidar la rutina que tiene. Busca un escape simple, un escape cómodo, donde ya su mente ya se olvide de las cosas. La televisión puede hipnotizar, sí, puede idiotizar también. Todo depende de qué es o qué es lo que veas ahí. Pero el punto principal es que esa persona tiene que estar consciente de por qué se pone a ver la televisión. Cuando él le dice, ¿sabes qué? La verdad es que llego mal, no quiero saber nada. Y la televisión me ocasiona un alivio. Y el alivio de la televisión es que mi mente ya no está pensando en lo que sucedió. Entonces nosotros podemos cambiar esos patrones, ¿sí? ¿Cuál viene siendo el disparador? Quizá ese agobio. Y la recompensa, pues sentir ese alivio. ¿Qué podemos meter en medio aparte de la televisión? Quizá la persona puede decirle, ok, puede haber un juego de mesa, por ejemplo, que te haga olvidar eso, pero hacer otra cosa. Puedes tener un hobby, ¿sí? Puedes meter en lugar de televisión, irte a algún hobby que tú tengas, algo que disfrutes hacer. Quizá te gusta la fotografía, quizá te gusta la pintura, quizá te gusta el ejercicio, quizá te gusta, etcétera, la bicicleta, cualquier cosa, ¿sí? Porque al final todos cumplen esa función, que es olvidar esa situación en la que estás. Entonces, quizá en lugar de ver la televisión, llegas y pones una actividad en medio que les genera el mismo resultado, que es la de relajar su mente, olvidándose totalmente de lo que sucedió en el trabajo, por ejemplo. ¿Sí? Ese es un caso donde se ve una y otra vez, sobre todo en gente cada vez más mayor, donde pues simplemente es cansado el tipo de vida que tienen. Ahora, eso es por decirte un ejemplo, ¿no? Pero, ¿cuál es la clave? Repito, tú puedes tomar un hábito negativo, ¿sí? Que tengas arraigado y cambiarlo por uno positivo, simplemente cambiando la rutina que ejecutas cuando el disparador se da, ¿sí? Y bien, con esto llegamos nosotros al final de este análisis. Y si te tuvieras que quedar con algo, quédate con lo siguiente. Mira, en función de mejorar tu vida, tú necesitas de manera genuina modificar tus hábitos. Me refiero a los hábitos negativos. Para hacer esto, tú tienes que trabajar en cambiar la respuesta que tú das a los estímulos diarios que recibes. ¿Ok? Dicho y lo repito otra vez. En función, ¿sí?, de modificar un hábito negativo, ¿sí?, tú necesitas trabajar en cambiar las respuestas, es decir, las reacciones, las acciones que tú haces en función de los estímulos diarios que recibes. ¿Ok? También quédate con lo siguiente. No todos los hábitos se crean igual. Algunos hábitos van a ser catalizadores del resto. ¿Te acuerdas cuando vimos los hábitos clave? Sí, los hábitos fuertes, los hábitos clave positivos, los hábitos clave negativos. Ok. No todos los hábitos son creados iguales y algunos van a ser catalizadores de otros, tanto positiva como negativamente. Identifica y mejora, ¿sí?, los hábitos clave primero y después el resto los va a seguir. Y es algo que tienes que tener en mente. Acuérdate, lo que te dije antes de Brian Tracy, su libro Trágase ese sapo, que empezaba con lo grande primero, la voluntad. Utiliza todas las herramientas que tienes primero.
para transformar un hábito clave negativo en uno positivo. Es muy fácil identificar hábitos clave negativos, es decir, todo lo que te ocasiona un prejuicio, todo lo que te ocasiona un daño es un hábito clave negativo. Fumar, tomar, comer en exceso, sedentarismo, poca inteligencia emocional, el hecho de no externar sentimientos, etcétera. Es decir, todas estas cosas es fácil para una persona saber que es un problema. Digo, hay personas que se van a querer engañar todo el tiempo. Es posible, al final hay personas que lo hacen, pero la parte clave radica, ¿sí? E insisto, la parte clave radica en que puedas identificar cuáles son esos hábitos negativos que tú tienes que son clave y que con un ajuste de cambiar lo que está en medio entre el disparador y la respuesta, puedas entonces generar el cambio. ¿Ok? Y para cerrar, te voy a comentar algo que era lo que decíamos en el punto, los últimos 2 puntos, ¿no? de este análisis, que se refiere a que las compañías también son afectadas por los malos hábitos y las rutinas ineficientes. Tienes que recordar que, frases como es que así es como siempre se ha hecho, o así es como nosotros lo hacemos, así siempre ha sido, esas cosas, pues es una razón terrible, es decir, no sirve de nada. Para poder mantener o ser competitivos, ¿no? Tener la competitividad de nuestra empresa, nuestra compañía, de una manera óptima, nosotros tenemos que cambiar o tenemos que reevaluar constantemente los sistemas que usamos. Un ejemplo de esto es Starbucks. Starbucks cambió totalmente la industria en el sentido de que sus sistemas de inducción y capacitación transformaron totalmente la sensación que tenía un cliente al momento de llegar a una de estas tiendas, ¿sí? Claro, si quieres profundizar más sobre esto, hay casos, hay libros completos de la filosofía de Starbucks, pero nada más te comento eso o esta situación aquí, porque es un ejemplo de cómo una compañía, al momento de cambiar estos rituales, estas rutinas negativas de que un cliente se queja, entonces ya nadie sabe qué hacer, lograron optimizar todo esto mediante un sistema que generaron una competitividad en relación a otras tiendas que no pudieron competir con ellas, ¿sí? Y esto es algo que te dejo sobre el tintero. Y no me extiendo más porque ya me extendí demasiado en este análisis y sobre todo es un libro que da para más. Como te comenté antes, es un libro que te genera una forma de ver las cosas mucho más aterrizada. El libro tiene muchos casos prácticos, ¿sí? El libro te da opciones, el libro te da formas de cómo entenderlo, casos médicos, casos de empresas, casos de gerentes, casos de personas muy particulares que lograron cambiar la forma de hacer las cosas, es decir, lograron comprender que gran parte del éxito no era algo extraordinario, sino eran cosas ordinarias, pero lo hacían de una manera tan rápida que las demás personas no podían reaccionar en el tiempo preciso para poder dar una respuesta real, ¿sí? El punto viene siendo ese, los hábitos se pueden cambiar, ¿sí? Tú necesitas simplemente entender que tienes un disparador, tienes una rutina, que es la parte clave, y tienes una recompensa. Me refiero a que es la parte clave porque es lo que vas a cambiar. La recompensa permanece y el disparador permanece. ¿Cuál es la tarea de cada uno, de cada una de nosotros? Identificar el disparador e identificar la recompensa. No todas las recompensas son iguales, ni tampoco los disparadores. El disparador es fácil de encontrar, la recompensa hay que hacer un análisis un poco más detallado, pero una vez que tenemos estos dos, simplemente basta con elegir qué otra alternativa tenemos para generar el mismo resultado, pero generando un beneficio hacia nuestra persona. Bien, espero que este análisis te haya gustado, espero que este análisis haya sido importante. Es uno de los libros que más ruido han estado haciendo en los últimos meses y sobre todo pues es algo que, que va a reforzar nuestra idea de ver y de hacer las cosas. No es como dicen por ahí, quizá no sea nada nuevo bajo el sol, pero sin embargo el problema no es si es nuevo o no. El problema es que las personas simplemente no lo hacen. De nada sirve que sepas todo si no eres capaz de implementar eso que se supone que sabes. ¿Ok? Soy Salvador Mingo. Muchas gracias por haberme aguantado
todo este tiempo y ahora te dejo y nos vemos en un próximo análisis. Chao. ¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto? Bonos tales como análisis escritos, videos, capacitaciones masterclass, incluso estrategias de apalancamiento de capital, negocios por internet, sistemas de afiliados, branding personal, en fin, todo lo que necesitas tanto para hacer crecer tu negocio o emprendimiento, así como tu desarrollo personal. Si es así, esto es lo que requiero que hagas. Número 1, regístrate al podcast, ya sea que estés en iTunes, iVoox o cualquier otro. Y número 2, deja un comentario que nos ayude a mejorar y aporte valor a la comunidad. Si es así, nosotros de manera aleatoria vamos a escoger cuál de ellos es merecedor de los bonos. Entre más participes, es un hecho que más vas a recibir. Si quieres saber más sobre todo lo que hacemos, dirígete a la página de salvadormingo.com, donde encontrarás, además de los análisis, el blog, los programas que realizamos e incluso distintos proyectos que estamos ejecutando. Todo esto para apoyarte tanto en tu formación personal, así como en el desarrollo de tu emprendimiento o negocio.